Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Avanza el escrutinio especial de actas y de acuerdo a los informes del Consejo Nacional Electoral, queda un corto número por revisar. Sin embargo, las tensiones incrementan debido a los pronunciamientos del candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla. Yo creo que ahorita sería el momento de hacer una nueva elección para presidente de la República, ya que estas elecciones son totalmente falsas. Si no revisan esas urnas, yo no acepto que ganó el otro, porque no tengo compromisos con nadie. A pesar de tener el apoyo de algunos liberales, otra facción rechazó la idea de repetir los comicios y mediante un comunicado el Consejo Central Ejecutivo dio a conocer su opinión y no están de acuerdo con Libre y descartan que tienen un pacto con Libre y no comparten la tesis de desarrollar nuevamente las elecciones. Nasralla también afirmó que no quiere repetir los comicios. Yo no estoy de acuerdo en repetir las elecciones. Tienen suficiente tiempo. Bueno, ¿será que yo soy demasiado veloz? A mi edad, más veloz que toda la gente en Honduras. No tiene ciencia, contar los votos. Cuenten los votos y la gente ya votó. Los votos es lo único que no han podido violar. Lo único que no han podido violar son los votos. ¿Cuál es el problema para contarlos? Si no alcanzan el 30 de diciembre, sigan en enero. ¿Cuál es el problema? ¿Qué les impide seguir en enero contando? Igualmente, el liberal lamentó que los nacionalistas fingieron ser su amigo y ahora sacaron las garras. Nacionalistas, por su parte, piden a Nasralla lo siguiente. La incoherencia manifiesta en las personas que ya están desesperadas porque saben que tienen las actas, los números no le cuadran, saben que perdieron, quieren hacer su lucha generando una crisis fabricada porque no le alcanzan los votos. La señora Iroshka en un X dijo ser la más votada, pero su señor esposo dice que son fraudulentas las elecciones. Han inflado votos, han inflado urnas, le están planchando los votos. Pero su señora esposa dice que es la más votada de este proceso fraudulento. Cuando la misión internacional ha dicho claramente que este ha sido un proceso transparente, con ciertas debilidades sí, pero ha sido transparente. Hoy por hoy esto se les está revirtiendo. No obstante, la diputada Iroshka Elvir defiende el triunfo de su esposo Salvador Nasralla. Que no vamos a permitir que actores internos que no están aquí presentes tomen decisiones por la base del Partido Liberal de Honduras, por los liberales del Partido Liberal de Honduras, para acomodarse nuevamente a sus intereses económicos. Por ahí andan felices, según ellos, porque les han dado 4 secretarías. Mire usted, qué desfachatez de políticos que se conforman con 4 secretarías cuando el futuro de Honduras va a estar en manos de criminales, de quienes se robaron el seguro social, de quienes se robaron el Trans 450, de quienes le daban pastillas de harina a nuestra gente en los hospitales públicos. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que el país sea nuevamente dirigido por los criminales asociados al narcotráfico internacional? Y que por si fuera poco, le han dado libertad a su mayor caudillo, Juan Orlando Hernández Alvarado, que viene con un látigo a intimidar al resto de miembros de fuerzas políticas. Mientras eso sucede, las consejeras cuyo recurso de habeas corpus fue admitido por la Sala de lo Constitucional aclararon que no están secuestradas. Hemos recibido información seria y preocupante que incluye la atribución
o insinuación de conductas delictivas totalmente infundadas. Estos señalamientos no solo carecen de sustento jurídico alguno, sino que contribuyen a generar un ambiente adverso que pone en riesgo nuestra seguridad personal y por ende el normal desarrollo del proceso. Creo que debe entenderse que cualquier ataque a una autoridad electoral no tiene un carácter personal. Busca vulnerar el proceso, es parte fundamental de la democracia. Con el propósito de manifestar de manera clara, directa y de manera muy responsable lo siguiente. Primero, reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la Constitución de la República, la ley y con la voluntad soberana expresada en las urnas. Segundo, deseamos manifestar de forma categórica que nos encontramos bien, tanto en nuestra integridad física como en nuestra integridad psíquica y emocional. Estamos trabajando arduamente en pro del avance del proceso electoral y realizar la declaratoria de elecciones en el tiempo que la ley establece. Tercero, que ante un contexto que resulta ampliamente conocido por la ciudadanía hondureña y por la comunidad internacional, reiteramos que nuestra situación actual responde exclusivamente a la evidente persecución política de la que somos víctimas, por parte de quienes no desean que se haga la declaratoria de elecciones y han utilizado toda la institucionalidad del Estado. Cabe recordar que en las últimas horas el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que habría consecuencias para quienes obstaculicen el trabajo del CNE y la Organización de Estados Americanos pidió que el escrutinio termine lo antes posible. Pero los conflictos no paran en este proceso. En las últimas horas, 3 escrutadores del Partido Nacional recibieron atención en el Hospital Escuela luego que el bus en el que eran transportados fuera atacado con un artefacto explosivo, incidente que fue lamentado por las autoridades electorales. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Hoy cumplimos martes 23 de diciembre del 2025. Han pasado entonces 24 días, ¿verdad? 23 de las elecciones. Bien, se habla que hoy por la tarde podría ser la declaratoria en la papeleta presidencial. Eso es lo que trasciende, que las consejeras del Consejo Nacional Electoral podrían hoy, en las próximas horas, emitir quién es el ganador en la papeleta presidencial. Se entiende que Marlon Ochoa, el discurso de él ha sido que él no se va a presentar al momento de esa declaratoria, pero eso es lo que trasciende y las más altas esferas de los partidos ya están en conocimiento de eso, incluyendo los de Libre, los liberales y los nacionalistas. Pero aquí tengo 3 distinguidos invitados para hablar de todos estos temas políticos. Está conmigo aquí el abogado Alex Navas. Abogado, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación a este gustado programa. Para mí es un gusto estar aquí con el doctor Octavio y el doctor Omar, discutiendo estos temas de país que son sumamente importantes para la tranquilidad de la democracia y el Estado de Derecho en Honduras. Así que muchas gracias, Raúl. Gracias. Don Omar García. Muchas gracias, Raúl. Y buenos días, pueblo hondureño, Dios y patria para todos. Es un gusto estar acá con tan distinguidos panelistas y estar en su programa. Le agradezco. Gracias. Aquí está el abogado don Octavio Pineda. Abogado. Gracias, Raúl, por la invitación. Placer estar siempre con el abogado Alex Navas, con quien ya hemos compartido foros, y con el distinguido experto en geopolítica, el doctor Oscar, que estábamos teniendo una conversación muy amena antes de comenzar el programa y que creo que va a ser importante para ilustrar al pueblo hondureño lo que vamos a platicar. Gracias, Raúl. Sí, en las últimas horas hemos visto cómo
las actas con inconsistencias se han reducido. Por eso también las informaciones que en las próximas horas puede ya emitirse la declaratoria de quién es el presidente. ¿Qué piensa vos? Mire, Raúl, yo creo que desde que volvimos a la democracia en 1982, con la constituyente y luego la elección para presidente de la República, no hemos tenido un proceso tan accidentado como este, tan cuestionado. Creo que nunca en esos procesos que hemos llevado a cabo en la democracia hondureña se han tardado 23 días para nombrar o para declarar al presidente o a la presidenta de la República, ¿no? Eso creo que es una alerta para nuestra democracia y una alerta para el Estado de Derecho que está sufriendo sus horas más bajas. Creo que una tragedia que ha vivido el país es este pleno del Consejo Nacional Electoral que le ha fallado al país, ¿verdad? No tener esas condiciones para poder negociar, para poder llegar a acuerdos, para convertir el Consejo Nacional Electoral en un campo de batalla, y esto nos ha llevado a lo que estamos viviendo ahora, una crisis sin precedentes, porque no tener 23 días un presidente electo me parece que es bastante para una alerta para el país. Y lo segundo es que los votos, el tema del fraude, el tema del transporte, las inconsistencias, las impugnaciones, no las están resolviendo el Consejo Nacional Electoral y quieren a matacaballos nombrar ahora al presidente, ¿no? Sin tener la legitimidad, sin tener la legalidad y no abriendo las urnas, que creo que tanto el Partido Liberal como el Partido Libre, como el Partido PINU han hecho ya las impugnaciones del caso y no se han abierto todas las urnas, ¿no? Esto me parece una cuestión grave para la democracia. Ayer, Raúl, miraba un canal de televisión, no el Canal 11, sino que otro canal de televisión, y decían que ya no importa quién gane, no importa a quién pongan, lo importante es que podamos vender, el comercio. Yo no he visto el comercio que está afectado por estas situaciones, tampoco miro una crisis como se dio en el 2017, pero ya la narrativa es, pongamos al que ya diga los grupos de poder y los Estados Unidos, no importando quién sea, para que tengamos ya de vuelta los pactos que se unieron anteriormente en el Estado de Honduras. Así que creo yo que por ahí va el tema de la declaratoria, y ojalá pues que no hagan eso de una forma arbitraria, porque puede generar una crisis sin precedentes en el país. Sí, a la gente de Tegucigalpa y Comayagüela va a estar abierto el mayoreo hoy y mañana. Nosotros que hacemos monitoreo en los mercados, y esto le informamos a la gente para... Ya que estábamos hablando del comercio. No, sí, ayer lo decía, y para que le vayan a comprar a la gente, ¿verdad? Claro. Es la temporada alta. Doctor. Coincido plenamente con mi predecesor, panelista, el abogado Navas, pero yo quiero decir acá ante ustedes, yo como testigo, porque quiero ser testigo, fiel, público, en lo que voy a decir. Este hombre les dijo, esto es muy caro, 4.000 millones de lempiras. 4.000 millones de lempiras por todo. Ocupó espacio en su tiempo televisivo y de decir, es muy caro esto, es muy caro. Y yo realmente, además de mi formación como analista internacional en gobernabilidad democrática, pues yo tengo mucho que señalar y me monto en el bus, pero lo que más me duele es ese montón de plata. ¿Dónde está ese dinero, por favor? ¿Dónde está? Tantos miles de millones de lempiras para tener esto. Se perdió de construir hospitales, de dar educación para esto. Y mi deber aquí es decirles que si no se le da la oportunidad a la auditoría contratada dentro de ese dinero, como dice acá uno de los compañeros de televisión, ese billetillo, me gusta la frase, dice, ese billetillo, dice, que salió para que hicieran auditoría. ¿Y dónde está esa auditoría?
Imaginémonos, pueblo hondureño, que todavía seguimos usando cosas del siglo XX. Estamos entrando a la tercera década del siglo XXI y seguimos votando con papeleta. Cuando yo puedo, desde mi casa, meter mi número de identidad y cuando salga la identidad, me saldrán las 3 papeletas que le corresponden a mi domicilio y yo podría votar desde acá sin ir al centro de votación, sin moverme, sin necesidad de juntas receptoras, sin necesidad de tráfico de credenciales, sin necesidad de camiones, sin necesidad de militares, sin necesidad de estar esperando. Y 10 minutos después que termina la votación, sabríamos quién es el presidente, quiénes son los diputados, quiénes son los alcaldes y quiénes son también los diputados para Parlacén, si es que existiera esa forma que tenemos ahorita de gobierno que tenemos. ¿Por qué se niegan a darnos el presente? Ni siquiera es el futuro, es el presente. Perú va a votar con blockchain. El blockchain se utiliza y lo utilizan varias naciones para las elecciones. Aquí estamos sosteniendo industrias felices. Escuchaba a alguien que me decía, es que van a repetir las elecciones. Ah, pues van a estar muy felices las imprentas, me dice. Y las imprentas es un negocio que ya va pasando, es parte de la historia. Van a estar felices entonces los que hacen trámites de credenciales, los que venden los cordoncitos, esos cordoncitos que cuestan afuera 3 lempiras, 4 lempiras, pero ya en un presupuesto de elecciones pueden valer hasta 40 lempiras. Un cordoncito que va a identificar a alguien que va a ir a una mesa. No están cansados de seguir en esto, pueblo hondureño. No están cansados de que sus líderes, porque son líderes de ustedes, sus dirigentes, perdón por haber dicho líderes, porque un líder siempre será respetuoso de lo que le acontece al grupo, arrieros, de lo que nos han llevado a este momento. El segundo país, porque antes está Haití, más pobre, pero con mayores riquezas, tiene una deficiencia terrible, económica, presupuestaria para estas elecciones, y así nos llevan. Y de remate se está llevando de encuentro el sistema económico y, por qué no decirlo, también el sistema social. Y estas crisis, yo se lo dije en su programa anteriormente, estimado Raúl, estas crisis políticas siempre van a generar crisis económicas. ¿Están listos los que van a quedar en el poder para poder neutralizar esa crisis económica que nos viene? Porque viene fuerte. Algunas reglas económicas que estamos acostumbrados a convivir van a cambiar. Y eso va a implicar nuevas formas de relación comercial entre actores económicos. Lamentablemente, se llevará la peor parte, como siempre, los que menos disponen de recursos económicos. Pero vendrá también una situación, es decir, una crisis económica genera una crisis social. Y esa crisis social seguirán enviándonos más migrantes desempleados, cada vez más fuerte. Ya se nos olvidó la ayuda de $1,000 para los migrantes, ya no se está dando, de los migrantes retornados. Ajá, ¿y esa gente de qué va a vivir? Y es una situación en la cual no se está viendo hacia adentro. Hay un entreguismo de parte de los 3 partidos hacia lo extranjero, cuando toda la respuesta económica y social de sustentabilidad, de desarrollo local, está en nuestra frontera. Y por qué no decirlo también, la crisis social llevará a una crisis política nuevamente. ¿Por qué? Porque ha quedado un sabor amargo, donde la gente no se siente motivada. La verdad, yo lo dije en su programa, legalmente se va a hablar de quién va a quedar en la presidencia, pero no será legítimo. No se puede gobernar con la mitad más uno una nación. Y eso es lo que tenemos.
del montón de gente que estaba convocada para votar, solo la mitad llegó. Y entonces vamos a tener a alguien sentado en la silla con un 22-23% del padrón electoral. Eso es ilegítimo, es legal, pero no es legítimo, porque no representa las aspiraciones mayoritarias de la población. Y si hay algo que vemos es que existe un empecinamiento partidario de que esto es mío y aquí vamos a tomar en cuenta solo a los que son y estuvieron conmigo. Eso va a debilitar el gobierno. Se requiere de un gobierno que escoja lo mejor. Hay cabezones y cabezonas en nuestro país que pueden ayudar en múltiples temas, pero tendrá que ser un gobierno que quiera llevar a un mejor derrotero. Estos 4 años que vienen van a ser bien difíciles, en especial los 2 primeros para Honduras, pues requerirá de ciertos cambios en leyes. La parte económica y la parte social se va a quedar atrás. ¿Por qué tenemos que seguir vendiendo el agua a la gente cuando ha crecido más la población? Volveremos otra vez a las medidas neoliberales que estuvieron desencadenando un montón de cosas y aumentó la pobreza en vez de que realmente creciera el empleo. Es todo un reto, pueblo hondureño. Y yo quiero decirles en este momento de que aquí el buen hombre me vio y me dijo, feliz Pascuas, no sé si decirlo así, me dice. Y entonces los dos nos reímos, ¿verdad? Qué difícil es realmente, ¿verdad? Qué difícil es poder decir feliz Navidad. Sí, correcto. Es que nos amargaron el momento más bonito, ¿verdad? Y le quiero, solo dejo esto. Cuando hubo el golpe de Estado, estuvimos así a un pelito de rana calva de entrar a una guerra civil. Tan cerca. ¿Qué fue lo que neutralizó? Que Honduras iba al Mundial. Entonces por ahí... Tampoco fuimos al Mundial. Es correcto. Entonces no fuimos. Entonces, no jueguen con eso. Ustedes no entienden todavía cómo es los laboratorios sociales, políticos, porque están acostumbrados solo a mandar, solo son dirigentes y no líderes. Ni siquiera saben los nombres de las personas más cercanas con las cuales ustedes han estado trabajando y les dan directrices. Y eso ha afectado. Ni siquiera conocen ni los nombres de los familiares de la gente que se está exponiendo por ustedes, dirigentes políticos. Hay muchas cosas en contra. Deben de pensar más fríamente y sentarse y decir, ok, necesitamos arrancar. ¿Qué podemos darle a esta nación después de esto que ha sucedido? Sí. Es que la gente me está escribiendo en consonancia con lo que está diciendo él. Tampoco es legal porque estas elecciones ya se habla que es un fraude. Pero el problema viene desde atrás. ¿Cómo estuvieron las internas? Sí. Esos consejeros se agarran todos los días. Bueno, ahí siguen peleados. Están todavía. Por eso, siguen. Tienen un año estar así. Entonces todo eso fue desprestigiando ese proceso. Cuando yo decía que Honduras es un país con escasos recursos para gastar 4.000 millones, bueno, lo hicieron porque lo hicieron y no, lo vamos a hacer. Ahora, ¿quién va a dar cuentas de eso? Es correcto. ¿Quién va a decir, fíjate que se equivocaron esto y los errores? Quienes firmaron eso en el Congreso, diputados, los políticos, los representantes de los partidos, ¿quiénes van a ir a venirle a dar la cara al pueblo y decir, fíjate que nos equivocamos, el proceso no salió, 23 días y no sabemos los resultados y se gastaron 4.000 millones? ¿Quién va a responder por eso? ¿Quién va a decir, sí, tuvimos culpa nosotros? Abogado. Sí, igual comparto con los otros 2 panelistas, Raúl, que en la era de la tecnología, de la inteligencia artificial, tenemos 23 días esperando los resultados, con un costo de 4.000 millones. Yo ayer, pensando en lo que podía decir en este programa, a mí me gusta escribí un artículo para un diario que me publica. Y, la Tribuna, hombre. Siempre en los artículos. Y le puse el gran perdedor. ¿Quién es el gran perdedor?
Unos van a decir que fue Libertad y Refundación porque definitivamente lo rechazó el pueblo hondureño la propuesta socialista, dejándolos en un lejano tercer lugar con un 19% del voto del electorado. Pero si le abrimos la puerta a Mel Zelaya para que termine de matar la democracia, entonces, ¿quiénes van a ser los culpables? Otros van a decir que perdió Salvador Narrala, si terminan declarando presidente a Tito Afura, los del Consejo Nacional Electoral, pero tuvimos la votación más alta en la historia del Partido Liberal, superamos las expectativas. Sin embargo, también hay que decir, uno tiene que hacer reflexión, catarsis y autocrítica. Si sabíamos cuáles eran las trampas, si sabíamos quiénes eran los tramposos, si sabíamos qué era lo que teníamos en el Consejo Nacional Electoral, si sabíamos que teníamos que tener todas las mesas cubiertas, si sabíamos que teníamos que tener preparada a la gente para los escrutinios y no nos preparamos para eso, creo que también hay que asumir parte de la culpa. Otros van a decir que perdió Tito Afura, porque ya sea que lo declaren legal o ilegalmente, yo creo que ilegalmente, va a ser un gobierno, como decía el doctor, eminentemente débil. No tiene legitimidad de origen, como decimos en el derecho constitucional, va a ganar apenas con creo que ni el 1%, y esto demuestra también la importancia de lo que manifestábamos allá en el 2017, algunos liberales, de las reformas electorales con el tema de la segunda vuelta, que fueron torpedeadas, hay que decírselo al pueblo hondureño. Esas propuestas, que fueron 25 propuestas que hicimos en el diálogo político, fueron torpedeadas por ambos partidos, Libertad y Refundación y el Partido Nacional. Y ahí está el resultado. Eso es lo que tenemos. Entonces, al final, lo que yo concluí en mi artículo es que el gran perdedor fue el único que no falló en el proceso electoral, que es el pueblo hondureño. El pueblo hondureño, a pesar de los temores, a pesar de los pleitos de niños en el Consejo Nacional Electoral, a pesar de las irreverencias entre los candidatos y la falta de propuestas, fueron a votar. No como esperábamos el 60%. Pero claro, todo ese ambiente... Pero no como esperábamos. No como esperábamos. Pues, y todos los medios que hay que ir a votar, todos hablábamos del 60%. Y la gente no fue. Nos quedamos en el 53% histórico. Que decían en la mañana, aquellas colas interminables. Sí, no es cierto. Pero al final, hay que también, ¿qué motivación puede tener el pueblo hondureño si a 23 días de las elecciones no sabemos quién ganó las elecciones? Hay 8.845 impugnaciones presentadas por el Partido Liberal que no se han revisado. Habían 2.793 actas que por ley de oficio entraron al escrutinio especial, que todavía no se han terminado de revisar, porque se les ocurrió a las consejeras, no sé con qué iluminación, que hay 641 que no deberían ver, y reformaron el artículo 20 del reglamento ayer o anteayer para evitar eso. Entonces, claro, ¿qué legitimidad puede tener el que gane si pasa todo eso? Y yo vuelvo a un comentario que he hecho también en estos programas. Eso lo que nos indica es que tenemos que cambiar, modificar, reestructurar nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partidos y los organismos electorales. Claro. Con todo el respeto que le tengo, inclusive los de mi partido. Ya no pueden ser rectorados por los partidos políticos, porque los que van ahí se convierten ni siquiera en activistas políticos de sus partidos, sino en activistas de quien los mandó ahí y de quien se cree dueño de los partidos políticos, que es aún peor. Ahí lo de la ciudadanización de las mesas. Ahí va eso, la segunda vuelta. Hablábamos con el doctor de la revocatoria de mandato, separar las elecciones de los diputados de la de los alcaldes y el presidente. Una serie de reformas. Hablábamos con el doctor de hacer un congreso bicameral. Pero de manera que los costos de las elecciones no incrementen. Eso ¿sabe cómo resolvemos eso? Sí. Que las internas no la pague el pueblo hondureño. Sí. Que las internas las paguen los partidos. O eliminemos las internas y volvamos al sistema de asamblea que usted y yo lo conocimos y que funcionó por años en los partidos tradicionales. Para volver a la acción B. No. Porque eso fue lo que pasó. No. ¿Verdad? En el año 80... Si a eso vamos, hablemos de la crisis. Es que este es un país que ha vivido en crisis ¿Sabe lo que desde pasa? Que nació la democracia en Honduras. Pero, por ejemplo, si volvemos al tema de asamblea, por ejemplo, el Partido Asambleas Nacional... internas me refiero. Por eso, jerarquizado, ¿verdad? Va a decir... Ayer ponía lo que le hicieron a doña Nora, lo que le hicieron a Osvaldo, ¿verdad? Una masa verticalizada. El Partido Liberal siempre fue abierto y por eso ganó tantas elecciones. Ahí está. Porque fueron elecciones internas y que al final creo que Bueno, pero si usted contrasta eso con el costo de las internas y lo que pasó en las internas... Pero hay que buscar con eso me acordó un buen recuerdo que tengo, que me habló el papá del abogado
Octavio Pineda, el profesor Rafael Pineda Ponce, y me invitó a formar parte de su planilla, y las planillas y me daba la tercera posición. Y en alguna manera era bueno eso, porque no era tanto gasto y enfrentamiento. Y además que el presidente arrastraba los diputados. Sí, pero eso se puede modificar para que no sea así ahora. Le pregunta a don Eduardo, buenos días, al abogado Octavio, ¿cómo el Departamento del Paraíso, un departamento liberal, históricamente lo ha ganado ¿cómo el Departamento del Paraíso, un departamento liberal, históricamente lo ha ganado? Ahora el Partido Nacional gana las 2 últimas elecciones. ¿Abogado apoyó a Salvador? Le pregunta. No, yo sí. Aquí he estado en este programa defendiéndolo. Lo que pasa es que yo no soy de los que salen a brincar, ni soy de los que se ponen de alfombra, porque esa no es mi formación. Ni soy achichicle tampoco. Yo soy liberal en primer lugar y defiendo a mi partido y defiendo a mi candidato. Pero dentro del marco de la lógica de la ley y de lo que yo considero es lo adecuado y lo correcto. Ahora, ¿por qué perdimos el Paraíso? Perdimos el Paraíso, perdimos Olancho, perdimos Santa Bárbara, que fueron bastiones liberales en el pasado. La dirigencia, lo platicábamos con el doctor, diputados que repiten por quinta, sexta vez, que se dedicaron solo a trabajar por ellos, y alcaldes que solo trabajan por ellos y no trabajan por el candidato presidencial. De ahí la propuesta que hay que separar la elección de presidente de la de diputados y alcaldes, porque los alcaldes, con todo el respeto, y los diputados, con todo el respeto, no trabajan por el candidato presidente, trabajan para ellos. Entonces, eso también termina perjudicando al candidato presidencial. Y fíjate que mi primera elección política como ciudadano fue en El Paraíso. Estaba en la estación de buses y yo quedé viendo a 2 ancianos costuradas sus ropas. Uno estaba sentado en la acera y el otro estaba barriendo. El que estaba sentado en la acera tenía un sombrero azulito, no se me olvida. Y el que estaba, el otro venía ahí y venía barriendo y le empieza a echar la tierra. Y entonces decía, qué lindo es el liberal, qué lindo es el liberal. Y entonces el anciano de sombrero cachureco le decía, vos tal por cual, ustedes por eso los odiamos. Y yo dije, estos 2 viejos papos están en pobreza y peleando por 2 partidos. Fue mi primera elección y yo decidí ahí aprender varias cosas. Los partidos se encargan de que haya prosperidad o pobreza. Sí. Puede ser generacional y puede ser también de tipo individual. Pero cuando un partido político se encarga para perpetuar la pobreza, ciertamente no está haciendo bien su chamba para lo que se esperaba. La democracia es para que se quede la persona que recibió más votos, pero también que disminuyan los pobres. El problema, y lo estábamos hablando acá en el panel, es que al haber una frustración de votación como la que estamos teniendo, ¿la gente va a dejar de votar? Yo le estoy preguntando a la gente, ¿usted va a ir a votar? ¿Qué voy a ir a yo otra vez a eso? Sí. Entonces, estamos listos y servidos para una autocracia que puede aparecer Empiezan en un momento dado. Las figuras providenciales y los mesianismos. Ese tipo de cosas que al final generará una situación. ¿Cómo se podría neutralizar eso? Con reformas electorales. Correcto. Necesitamos distritos electorales, necesitamos voto electrónico, necesitamos la segunda vuelta, necesitamos que se pueda establecer esa revisión de los congresos nacionales, si es bicameral, si es favorable o no. Necesitamos que se quite la deuda política. ¿Por qué tiene alguien que pagar, que no es de un partido, unas elecciones internas que están ahí? Eso no es lógico. Necesitamos establecer que no se esté reeligiendo más de una vez los diputados. Necesitamos que disminuyan los diputados. Necesitamos que se cambie esta situación de que cómo se les paga a los diputados, de hora trabajada, hora pagada. La ley orgánica. Necesitamos cambiar esa ley orgánica, estoy de acuerdo con usted. Es un tirano el presidente. No ha ayudado en gran cosa. Sí. Necesitamos estar bien claros también que hemos puesto todos los ojos en la papeleta presidencial y las papeletas de diputados y las cajas de diputados, de los alcaldes. A mí me llamó una persona de Estados Unidos
que su experiencia era que había participado de candidata en elecciones anteriores de otros años. Y me dijo, mira Omar, qué bueno que te metiste a la política, pero a mí me llamaron del Consejo Nacional Electoral pidiéndome 120,000 empiras, porque si no me iban a empezar a quitar los votos. Ahí yo entendí, dice, y yo dije, wow. Y no deja de tener razón. Dije yo, esa experiencia, ¿cuándo va a acabar eso? ¿Cómo va a trabajar la auditoría en el Consejo Nacional Electoral? Quien les habla es un ciudadano que fue nombrado por el Pino Socialdemócrata para ser miembro del Consejo Nacional Electoral en la figura del Consejo Consultivo. Nunca lo instauraron. Del Consejo Nacional Electoral. Nunca lo instauraron. Solo nos nombraron hasta 20 días antes de las elecciones, que debía haber sido desde mayo, desde la convocatoria. ¿Saben cuántas veces me convocaron para participar en todas las decisiones que han estado haciendo los 3 ciudadanos que están ahí jóvenes? Ni Cero, una vez. Cero. Ni una vez. Porque sabían que las propuestas nuestras iban, porque tenemos voz, pero no tenemos voto, pero iba a quedar en acta. Ustedes están tomando decisiones sobre esto y esto no es correcto por esto, esto y esto. Porque si vemos, la mayoría de esas decisiones son de acuerdos políticos partidarios. Por eso estoy de acuerdo con la ciudadanización de las mesas. Eso debe terminar. Soy catedrático internacional. Y saben, le decía, compartí acá al abogado Pineda, una alumna de Ecuador de las recientes elecciones, que ahorita acaban de pasar, ¿verdad? Donde un alumno es trabajador del actual presidente de Ecuador. Estando en ese momento, ella me dice, no voy a poder estar en clase este domingo. ¿Por qué? Porque salí electa para estar en la mesa ciudadana de las elecciones. Y entonces no puedo, es más importante esto. Y la patria es primero, doctor. Y así fue. Fue una elección muy importante, sí, democrática. Sí. ¿Cuándo vamos a tener nosotros eso? Si seguimos teniendo griterías de las mesas receptoras y también de lo que sería el Consejo Nacional Electoral o ese centro logístico electoral de revisiones, y que son siempre representantes partidarios, y a ustedes qué les hace pensar que eso va a cambiar. Que no tener nuestro propio sistema en vez de estar contratando. De por vida deberían de estar. A mí, yo cuando miré unos memes ahí del Consejo Nacional Electoral de los jóvenes envejecidos, porque decían, ya van a venir el conteo, yo lo miré, pero yo decía, qué fascinante sería de que los miembros del Consejo Nacional Electoral se jubilen, que estén de por vida ahí, que el personal que trabaja ahí sea un personal que sea intocable, que hagan carrera. Nos iría mejor y tendríamos más tranquilidad y nos dedicaríamos cada quien a lo que serían los negocios familiares o los intereses familiares o comunitarios que queremos hacer. Es lo único que les puedo decir, pero realmente necesitamos reformas electorales ya. Nos están llevando a una situación. Raúl, nadie lo ha dicho. Solo termino, abogado. Perdón, disculpe. Solo termino. Disculpe. Aquí solo se está hablando de 3 escenarios, pero mi deber como analista de gobernabilidad democrática es decirle otro. 1, que se haga la declaratoria. 2, que no haya, que se anulen y se repitan. Ahí andan personas hablando acerca de esto. Número 3, que exista un golpe de Estado. Y número 4, que exista una guerra civil. Cuando usted está viendo de que quienes quieren quedar en el poder no les importa quemarlo porque quieren gobernar sobre las cenizas antes que ceder el poder, estamos ante personas que se le olvidan esos escenarios. Y esos escenarios siempre nosotros, los analistas de gobernabilidad democrática, tenemos que ver. Unos están más distantes que otros, lo sabemos, pero no los dejamos ni los apartamos de la mesa porque existen. Y ya lo he dicho antes de una guerra civil, mejor un golpe de Estado militar. Porque las guerras civiles siempre son terribles y muere mucha gente inocente y entre hermanos se deciden cosas que no. Aquí tenemos que establecer gobernabilidad, gobernanza, orden, y es importante que los que perdieron pues acepten, porque uno debe estar claro que en democracia se pueden perder las elecciones, pero en unas elecciones perder la democracia y llegar y entregarlo a una autocracia
a una partidocracia como estamos ahorita, ese es lo que nos está llevando a estos momentos. Y por eso son tristes estos últimos días de diciembre. Sí, un elemento rapidito. Fíjense que hablando de eso, de los procesos, yo compartí en X hace unos días la papeleta presidencial de Chile. Una papeleta sencilla, Sí. ni siquiera va la foto. Solo va el nombre y un cuadrito y hay que hacerle 4 dobleces. Y el mero día de la elección ya sabía quién era el presidente. Claro, tienen segunda vuelta, ¿verdad? Claro. Tienen legitimidad de origen, ganó con el 58% el que ganó. Entonces, comparto con el doctor eso y creo que también esos elementos hay que analizarlos. Y viene otro elemento que tal vez podemos discutir después de los anuncios, y es el tema del Congreso. Sí. Ahí lo dejo en la mesa. La después. gente me está escribiendo eso. Sí. No, yo sí creo, esperaría no llegar a esos escenarios que plantea el doctor García, que una guerra civil o un golpe de Estado, creo que eso Ojalá que no. Es algo que ya es impensable para nuestra sociedad, ojalá que no se da. Solo sí ratifico que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. 2017, más de 40 muertos documentados por la Oficina del Alto Comisionado, altos índices de pobreza, 7 de cada 10 hondureños vivían en pobreza y 5 de esos pobreza extrema, migración compulsiva, y eso fue unas elecciones que no tuvieron la legitimidad debida, y eso nos llevó a una crisis sin precedentes en el país. Yo sí creo que los consejeros y las consejeras del Consejo Nacional Electoral deben de plantear bien cómo van a hacer la declaratoria, y ojalá que todas esas urnas que están ahí condicionadas deben de ser revisadas para que todo el mundo esté claro con las leyes. Segundo punto, creo yo que Es esencia de se democracia. habla de seguridad democrática aquí, ¿verdad? Seguridad democrática, que hay que de tener las reglas claras para poder actuar dentro del marco legal, pero aquí ayer en el camino se están reformando reglamentos cuando eso debería ser ya tema pasado. No puede estar dentro del conteo haciendo reformas a cómo van a manejarse el tema de los escrutinios especiales, porque eso realmente invalida la seguridad jurídica y eso es algo, un atentado contra la propia democracia, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser de que haya seguridad en la declaratoria cuando no sabemos dónde están las consejeras? Donde no sabemos cómo se están haciendo los escrutinios especiales, donde por qué no han tratado todas las impugnaciones, que son más de 14,000 urnas entre los 3 partidos que han puesto impugnaciones sobre este tema. Creo que ahí nada cuesta para darle legitimidad, y lo que dicen tanto la tranquilidad y la paz, que al final aquí en este país se han hecho las reformas estructurales del Estado mediante presión, mediante la conquista de cosas. El Partido Liberal, por ejemplo, fue parte fundamental en el Código del Trabajo, en la seguridad social, y no fue una cuestión que se dio por generación espontánea, fue parte de lo que se dio en la reforma de la huelga del 1954, que presionó al Estado para esas reformas que fueron y que todavía son trascendentales para el país. Por lo tanto, digo yo que en este país hay que reclamar. El hondureño y las hondureñas que fueron a votar tienen derecho a protestar y preguntar por qué no se está respetando mi voluntad soberana sobre este caso. Coincido con mis dos, solamente Raúl, sí, con mis dos compañeros panelistas. Honduras necesita una nueva cultura de seguridad democrática. 7 de cada 10 hondureños no creen en la democracia. El Latinobarómetro lo dice así, y todas las encuestas a nivel internacional. Tenemos que revisar nuestro sistema político. Nos ha rebasado el tema, por ejemplo, de la elección de altos funcionarios del Estado. Creo yo que es una reforma integral del nuevo gobierno, le va a tocar, y que tienen que caber todos, no libres, que es que ya perdió. El Partido Liberal perdió las elecciones dramáticamente, las elecciones de 2021, y fueron parte del proceso de toma de decisiones. Sacaron 345,000 votos y fueron parte de los procesos en el nivel del Congreso, de las reformas importantes. Deslegitimar al Libre o deslegitimar al Pino, deslegitimar a la democracia cristiana no es el camino. Aquí deben de caber todos, y no estamos en las dictaduras de las mayorías, sino que también tienen que caber las minorías para construir un país
donde todos tengamos voz y donde todos podamos tener un punto de vista para construir una mejor patria. Y en democracia, no siempre, y así es, en democracia el que gana no lo gana todo, y el que pierde no lo pierde todo. Exactamente. Debemos de estar claros en eso. Exactamente. Bueno, antes de la pausa, contésteme algo, abogado. Usted es miembro del Central, ¿no? Sí. Y se pusieron de acuerdo con Narrala. Narrala le diciendo que quería repetir elecciones, parte del Central Ejecutivo, porque están divididos ahí. Dice que no se deben repetir las elecciones. ¿En qué quedan? No, ahí se sacó ayer precisamente un comunicado. Sí, lo leí anoche. Donde se manifiesta cuál es la posición oficial del partido, y es que se revisen las 8.845 impugnaciones, que se terminen de contar las 2.793 actas, lo que decía el abogado Nava, o las 14.000 de todos los partidos. Sí. Que esto de repente pasa por un acuerdo, como dice usted, de los tres partidos, para ver qué es lo que hay que revisar, para darle certeza al pueblo hondureño de que el resultado realmente es el que se manifestó en las urnas. Y no se puede repetir las elecciones porque no tenemos, desafortunadamente, segunda vuelta establecida legalmente en el país. Pero obviamente que los caminos legales están y la declaratoria se puede hacer hasta el 30 de noviembre. Aunque los pactos políticos, doctor, se han dado en este país, ¿verdad? Por ejemplo, con Maduro, como dijo su padre, dijo, por esta vez, ¿verdad? ¿Se acuerda? Vamos a meter un panameño. Algún día le voy a contar la historia de eso. La opción B, que lo hablábamos hace poco, fue un pacto político. Creo que San Antonio de... ¿Sabe qué aprendí yo de esa elección de mi padre? Sí. Que no valía la pena incendiar el país por el interés de una sola persona. Pero se tiene que hacer y acuerdos tampoco políticos. Podemos dejarnos dominar por la dictadura de las minorías, que es peor en una democracia. No, total. Pero también los pactos políticos, por ejemplo, se repitieron unas elecciones en un municipio porque había una disputa y el Congreso vino y volvió a repetir las elecciones. Creo que San Antonio de Flores. Así que hay caminos políticos que se tienen que sentar los liderazgos políticos del país y tomar una decisión sobre este tema. Me dice Juan Pablo, Raúl Libre perdió. Esto no está en tela de juicio en 4 disputas electorales. Desde el 2013 somos la fuerza que mantuvo la esperanza para luchar contra el partido del narcotráfico. El Partido Liberal desde el 2009 no llega al poder. En el caso, Octavio Pineda quiere ver a Libre con un partido que ya está muerto. Cuando hace 4 años el Partido Nacional, por sus 12 años de robo, se consideraba muerto. Ojo, Libre es un partido de llanura, la militancia es leal y lo sigue demostrando. Libre se va a recomponer y tendrá una lucha verdadera, pero sí coincido con los invitados que se necesita una segunda vuelta. La democracia tiene sus imperfecciones, pero los nacionalistas pasan con los fraudes. Voy a escribir un libro sobre la historia de los fraudes en Honduras, espero me invite a presentarlo. Bien, aquí me dice también... Va a ser largo el libro. Va a ser así, gordo. Aquí me dice don Germán Magnil, ya viene Magnil para Honduras. Magnil fue su director de centros penales en el tiempo de Juan Orlando. Compañero mío de la maestría. Bueno, yo creo que Magnil ya viene para Honduras, más Magnil con ese triunfo cachureco que están anunciando los del Partido Nacional. Buen día, las reglas del juego son claras, el que saque más votos gana y en este momento quien tiene más votos es Papi a la orden y los que participan en las elecciones se someten a los resultados que se obtengan. La legitimidad se obtiene cumpliendo con la legalidad, en este caso, la mayoría de votos. No necesariamente. Germán se equivoca. La legitimidad se consigue con 2 cosas. 1, el respaldo popular. Y 2, tener las garantías constitucionales que se respeta la ley. Legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Total. Son las que se hablan en teoría democrática. Sí. Pero bueno, saludos a Magnil. Hola Raúl, a ver quién escribe. Ah, no, pero este no pone nombre, un tal de apellido Durón. Mire, ¿sabe qué pasa? Aquí todos esos comentarios me hacen solo esto para que una cosa, el fanatismo es peligroso. Pero que el fanatismo es peligroso. Antes que diga eso, quiero leer esto. Hola, ya basta de sembrar incertidumbre. Hablen del futuro, ya basta, Raúl. Deprime escuchar tanto resentimiento. Bueno, yo estoy tratando de decirles qué es lo que les viene. Esa era como la paz de los cementerios, ¿verdad? De Carías. Es decir, no digan, todo está bien, no digan nada, pero y pongamos lo que ya dicen los grupos de poder o Trump, ¿no? No importa lo que sea. Pero ustedes no tienen que decir absolutamente nada. Buen día, Raúl. Cuando llegue la elección del presidente del Congreso va a estar interesante. El Partido Nacional va a querer las 2 presidencias y el Partido Liberal apoyaría a la diputada más votada. El hondureño 4 años vota por castigo y trae al villano de hace 4 años porque es menos malo.
¿Y saben qué pasa? El hondureño se ha acostumbrado a votar para sacar a y claro, no para elegir a. Claro, para y esa ha sido nuestra gran tragedia en las últimas elecciones. Es para sacar y no para poner al mejor. Es correcto. Don Eduardo dice, al abogado Alex Navas no le cayó el 20. El país votó contra la izquierda. ¿Quién dice? Don Eduardo Gómez Flores. No sé quién es. No, pues sí, es que la expresión, sí, eso es normal, pues en una expresión democracia, democrática, en la democracia votar cruzado, lineal, en blanco y nulo son expresiones políticas, apreciado ciudadano. Y usted puede votar, si es demócrata en un momento dado, si la mejor propuesta es de izquierda y a usted le conviene, usted la va a tomar. Pero si usted ve que se equivocan, entonces va para la derecha y toma la derecha. Mira el caso de Brasil y de Chile, pues. Y vemos Uruguay, pues. Y ahí tanto la izquierda como la derecha saben de que deben dejar prosperar su nación. Sí, claro. No Ahora, es que el pueblo al final, que queden más pobres. El pueblo al final no fue inteligente porque no le dio en el Congreso. Mayoría simple a ninguno de los tres partidos. Fíjese, doctor, los obliga a sentarse a consensuar. Que cuando Fox llegó al poder en México, decían que el PRI estaba acabado, ¿no? Y después vuelve a ganar el PAN con Calderón. El PRI, salió Peña Nieto, la dictadura perfecta. Salió Peña Nieto, es como la misma historia del Partido Liberal, sale Narrala con Peña Nieto y resurge el partido, el PRI. Así que creo yo que las cosas en política no están totalmente dichas. La política es pendular. Y con las nuevas generaciones que no votan por raíces políticas, sino que votan por emoción, yo creo que todos los partidos en las próximas elecciones van a tener un elemento de cultura general y de cultura política que y de acuerdo a cómo se vayan sintiendo, ¿verdad? Es más emocional. Exactamente. Pero fíjese que yo disiento con ambos. Mire, no es por emoción las nuevas generaciones. No, es por visión. Lo que le presentan en su celular y de acuerdo a las cosas que hacen o chistes, entonces parece que para ahí va. Entonces ha ido disminuyendo la exigencia de capacidades para poder gobernar. Y de propuesta. Y de propuesta. Entonces, por eso usted vio ahorita y hemos caído en ello. Por eso lo lamento, pero tengo que decirlo, ¿qué tiene que ver un futbolista en un Congreso Nacional? Un influencer. Un influencer. ¿Qué tiene que ver miren lo que le pasó a Guatemala, llegó un comediante a presidente, y ese comediante... ¿Y qué andaba de observador? Y ese comediante, al suave, se reventó la sisis de allá. Claro. El comediante. Entonces... Que era crítico. Creo que le metieron era crítico al principio. Sí, así fue. No, le denunciaron la corrupción que había. 450,000 Pero a los hijos de él y los dejó todos que él recibió... recibió dinero para la campaña ilegal. Entonces, acá tenemos que observar la representatividad. Y algunas veces, esto es lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos porque eso es lo que somos. Sí. Ahora, podríamos llegar al momento, como platicaba con alguien, ¿cuándo vamos a entender quiénes somos? Porque ahorita está muy difusa la cosa. Somos un pueblo que canta, ríe y baila, dice el poeta, ¿no? Pero nuestro pueblo, la mitad de nuestro pueblo, come pan de ceniza y una taza de lágrimas todos los días. Entonces, tenemos que cambiar. El poder es para cambiar esa situación. El poder es para unir, no es para multiplicar los pobres. Este país tiene amplios recursos naturales que ya las naciones por eso están acá. Por eso Putin opinó sobre las elecciones. Por eso Trump opinó sobre las elecciones. Por eso China también. Por eso Lula da Silva. O sea, que Brasil es la potencia latinoamericana. Las potencias están viendo a Honduras. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos ver el momento que tenemos generacional y poder tomar una decisión de decir, hasta aquí, esto es lo que vamos a hacer? Que estamos aurillados a una situación de quién va a quedar en el poder. Bueno, ¿y van a quedar en el poder para qué? Para seguir en lo mismo, para seguir siendo pobres, para poder ayudar a sus amigos chamberos, para ver qué se roban, para ver qué también nos dan la mano y qué nos roban, para que siga el maíz a peso. La generación de ahora, los centennials y millennials, son personas que están acostumbradas a decir no. Los que estamos acostumbrados a decir siempre sí, porque eran las cuestiones, pues yo soy un hombre de 63 años, ¿no?
Y yo entiendo lo que viví. Yo viví gobiernos militares y gobiernos ahora civiles, ¿verdad? Noto las diferencias. Había más trabajo con los gobiernos militares, tengo que decirlo. Pero éramos pocos, pues. Ahora es que hay bastante gente. Y mucha cultura que viene, mucho pensamiento. Pero ya es tiempo de que podamos decir que el 2026 será un año de cambio. Este momento de crisis tiene que utilizarse para poder hacer un alto. Los dirigentes que están próximos a morirse, muchos, hasta yo estoy en eso. Un hondureño solo vive 72 años. Esa es la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir eso? Agarre usted su edad, réstele 72 años y eso es lo que le queda, hombre. ¿Para qué quiere estar haciendo y diciendo lo que tanto está acumulando? Nos va a llegar el momento a todos, porque no podemos dejar algo para las siguientes generaciones. En Honduras no siempre hemos sido pobres y miserables. De aquí salían presidentes, salían juristas, salían personas que empezaron a dominar inclusive Centroamérica. Esa es la historial que tenemos, porque no podemos tener y pensar que podemos otra vez retomar eso. Y una de las circunstancias es teniendo unidad. Pero aquí en Honduras parece que todos tenemos que hablar en contra y nada de desunión y que seguir así en esa pobreza. No se debe. Y es tiempo de que nos reunamos en una forma. Para mí, este momento de crisis, porque siempre las crisis siempre va a sacar lo peor de algunos, pero lo mejor de muchos. Siempre sucede así. ¿Por qué no podemos sacar lo mejor de varias personas y hacer la convocatoria y ver a quien quede de gobernante para poder establecer cambios? Hay una nación al otro lado de las fronteras que lo hizo y dijo hasta aquí, pero se pusieron de acuerdo. Sí. Y esa unidad les está permitiendo salir adelante, porque no podemos, los hondureños en unidad, olvidándonos de estas divisiones y de decir realmente esto. Hubieron cosas buenas en este gobierno, porque no las continuamos, las buenas. Las malas desechémoslas. Pero no es que ahora el nuevo gobierno va a traer los viejos comportamientos que tenían antes, que nos llevaron a la pobreza, y entonces ¿cuándo vamos a salir de esto? Claro. Y otra cosa, desafortunadamente los que ganan vienen con una sed de venganza. Es correcto. Y eso al final destruye todo lo que se puede. No de construir, sino de destruir. Quien gane no puede ir con eso. Gana bien, esperemos que gana bien apretado. No, con poca legitimidad. Tienen que tener un acuerdo. Y una cosa que decía el doctor con respecto a los jóvenes, que me recuerda, a mí me encanta Vargas Llosa. Abogado, Vargas pero Llosa. a la vuelta me habla de Vargas Llosa. Rapidito, hay un libro que se llama Vivimos en la sociedad del espectáculo. Sí. Por eso escogemos esos diputados que usted mencionó. Déjeme ir a la pausa. Me dice don Roberto Contreras, presidente del Partido Liberal de Honduras y alcalde actual y reelecto por gran mayoría en San Pedro Sula. A lo que el del César, Roberto Contreras mostró ser muy popular. Creo que él y Narrala deben sentarse a platicar como liberales para llegar a acuerdos. El alquimista, dice Roberto Contreras, es casi imposible que un evento se repita 2 veces en la vida, pero si llegase a suceder, entonces podría ocurrir una tercera vez, 2013, 2017, 2025. Saludos a todos, buenos días. Una pausa. Dice doña Xiomara, no hay necesidad de tanta dosis de realidad. Dígale al doctor Omar García. Sobre la esperanza de vida me refiero, suficiente con los temas tratados. Ahora don Germán Leizalar, saludos a Navas, Omar y Octavio. Debemos escapar de ese parto de políticos sin ideas o propuestas reales. Se matan por llegar al poder destruyendo reputaciones, confianzas, envenenando todo con resultados devastadores. Tenemos que empoderar a la ciudadanía y mejorar la oferta electoral. De acuerdo con al abogado Plutarco, y me resumís un poco. Sí. Un testamento. Sí, es largo el de Plutarco. Le presenté un escrito. Es que tiene un dictado de WhatsApp. Entonces usó el dictado de WhatsApp. Con inteligencia artificial. Bien, estaremos pendientes del resumen. Don Roberto Mendoza Garay,
Saludos, Roberto, es comandante de la Fuerza Aérea de Honduras. Un gusto saludarte, Roberto. Espero que tengas una toalla grande, muchas lágrimas. Abrazo. Con tal de que la alegría de unos no sea el llanto y sufrimiento de muchos, creo que es valedero. En un discurso me acuerdo que Modesto Rodas dijo que la historia de Honduras se podía escribir en una lágrima. Sí, Ricardo Chacón, amigo mío que vive allá en La Vega, Gran Cachureco. Raúl, buen día. Una pregunta. Lo que dijo el Departamento de Estado que le iba a caer a todo aquel que se interponga en el proceso electoral. No han dicho nada. Es una realidad y está muy identificado. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Y lo ratifiqué aquí con el doctor Pineda, en el sentido de que ese edificio preparado para un ataque nuclear que tenemos en Tegucigalpa de 14 pisos, qué bárbaro. Ese es un búnker, ese no es un edificio. ¿Usted cree que esos 14 pisos de sótano que tienen es para vehículos? En Beirut era así. ¿Usted cree que eso es para vehículos? Para nada, ¿verdad? Ahí se van a albergar ese montón de oficinas estatales norteamericanas actuales y por crear. La visión MAGA es otra, ¿no? Sí. Y entonces es una realidad, capacidades fuertes, con el uso intensivo de inteligencia artificial para ese tipo de cosas. Entonces estamos ante un país que es sumamente avanzado pues, y desarrollado, que tiene que luchar contra los avances tecnológicos de presencia de potencias que hay actualmente en Honduras, ¿verdad? Y por eso usted le regalan en Temu, perdón por decirlo, le regalan la computadora, le regalan ciertas cosas electrónicas, pero es que ahí hay un chip de seguimiento. Por eso se lo regalan. Entonces hay cuestiones en las cuales estamos en un escenario y debe de haber claridad. ¿Qué tanto le conviene a los Estados Unidos que tengamos una fortaleza democrática republicana? Lo dudo porque las potencias no es así. Por lo menos yo lo que he aprendido es que las potencias aceptan cierta estabilidad de las naciones que giran, por sus propios intereses, alrededor de ellos, pero no esperan de que sean soberanos e independientes porque no está dentro de su fórmula de dominio que tienen y es parte de eso, es lo que existe, ¿verdad? Por eso tenemos, por ejemplo, en la ONU, ¿verdad?, el Consejo de Seguridad. ¿Y cuál es para pertenecer ahí? ¿Tienen veto ahí? Sí, tener bombas atómicas. ¿Y tienen veto? Sí, entonces ellos, puede tener la razón la nación y todo, pero si una nación dice me abstengo o me opongo, eso no se da. Entonces aquí tenemos una claridad. Necesitamos más y mejor democracia. Si queremos ser una nación fuerte y unida. Pero si seguimos teniendo comportamientos de caciquismo, de caudillismo, de nepotismo, eso no ayuda a la democracia. Por eso se requiere la democratización de los partidos políticos. Se requiere fortalecer las instituciones. Institucionalizar la ciudadanización en el Consejo Nacional Electoral. Esos son avances democráticos y republicanos. En la medida que nos mantengamos, yo estaba viendo unos estudios en Centroamérica de cómo los partidos políticos lo que han hecho en Centroamérica es mantener cierto status quo. Lo lamento por Guatemala está un poquito atrás de nosotros, avance está teniendo siempre Costa Rica, avance está teniendo Panamá, Nicaragua y El Salvador, pues son dos fenómenos muy interesantes sociopolíticos que tenemos que irlo viendo, pero Honduras tiene capacidades para poder salir adelante en 20 años con una simple transformación, la clase de democracia en primaria y secundaria. La democracia no se enseña en la familia, usted no puede tener a los padres y a los hijos con igualdad de condiciones, pero se enseña en la escuela y en el colegio. No es necesario tener un instituto de formación política estatal. Bueno, si quiere, téngalo. Pero, las clases de cívica. Pero volvemos otra vez, la clase de cívica es algo que debe retomarse. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a mucho. Hoy lleguemos al caso de Cuba, que está llegando ahorita en Consejo de Ministros y de Congreso, que me llamó poderosamente la atención, cuando el diputado cubano dice, bueno, necesitamos rescatar esto, está muy bueno lo de las MIPYMES, porque las MIPYMES están trayendo desarrollo local. Eso es un salto enorme. Entonces Cuba se está dando cuenta que las MIPYMES
puede ser la salida a tantos problemas que están teniendo. También las MIPYMES son la salida a los problemas que estamos teniendo en Honduras. El 70% de la gente que trabaja está en las MIPYMES. Ahora, ¿por qué yo hablé acerca de esto de las MIPYMES y cómo indexo lo del Estados Unidos? Porque hay un problema. Los Estados Unidos pondrán el ojo acá porque aquí no hay trabajo, y si no hay trabajo hay migración, y si hay migración tienen problemas ellos en la frontera. Correcto. Disminuyamos eso, ¿verdad? Correcto. Disminuyamos eso y que nos quedemos acá, aquí lo tenemos todo. Esta es nuestra nación, es nuestro país, pero lamentablemente estamos poniéndolo a los pies de otras personas que viven en otros lados. Y eso no es correcto, sean comunistas o sean capitalistas. A mí, yo lo he dicho en su programa, a mí el injerencismo extranjero me desagrada. No me importa si son comunistas o son capitalistas, pero el injerencismo extranjero no me agrada. No obstante, aquí hay una situación. Estamos dependiendo de la institucionalidad extranjera para poder castigar a los que nos hacen daño. ¿Ves? Entonces, y no somos país, pues. Y nos pertenecemos a la OEA, a la ODECA, a la ONU. A la ONU. Entonces, tenemos que asumir eso, pero no podemos estar esperando de que los Estados Unidos sea el componedor de las ciertas cosas, porque no lo van a hacer totalmente. No pueden, porque ellos son potencia y nosotros somos un país que tiene un potencial futuro, pero todavía hace falta las piezas de composición. Y estamos eso en la periferia todavía. Sí, eso pasa por la estabilidad política. La estabilidad política siempre ha llamado la atención a Estados Unidos. 2 veces fuertemente han desfilado los marines aquí en Tegucigalpa. Tuvimos una guerra civil donde fueron traídos pilotos, donde Tegucigalpa fue la primer capital de América Latina en ser bombardeada por pilotos norteamericanos, contratados como mercenarios. Entonces, aquí hay unas cuestiones que debemos de tener claridad. Siempre ha habido una visión de parte de Estados Unidos, sí, pero ahora va a ser más diferente por esta nueva ley Monroe 2.0. MAGA es más que republicano y más que demócrata. Es gobierno centrista, cerrado, conservador y economía cerrada. Olvidémonos de las inversiones que van a venir de los Estados Unidos para acá, que tanto habla el Partido Nacional Liberal. Esa ideología de gobierno cerrado y ser conservadores y mercado cerrado lo están haciendo porque ellos van a castigar toda inversión norteamericana que se haga fuera de frontera. Entonces vendrá con un impuesto. Olvidémonos de esa visión que teníamos hace 20 años. Tenemos que ver hacia adentro, hacia Honduras. Yo sí creo que es una tragedia lo que ha sucedido con este país, principalmente con la injerencia del presidente Trump. Desde la carta Rolston, el doctor García mencionaba que marines aquí, fuimos campo de concentración para invadir Guatemala, para invadir Nicaragua. Yo creo que ese papel ya debemos de pasar la hoja, ¿no? Y esto se debe a la podredumbre que tienen nuestros políticos de siempre entregar nuestro país. Sí. Creo que hay que analizar bien, lamento que hondureños y hondureñas con tanto talento en este país no podamos arreglar las cosas que tenemos que arreglar nosotros y siempre esperamos que otro venga a resolvernos las situaciones en este país. Me pareció trágico que un presidente de un partido político o dirigentes de otros partidos diciendo quítenle la visa a este, me parece algo indigno, ¿no? Y lamentablemente la dignidad muchas veces en estos liderazgos políticos no existe, ¿no? Sino que se entregan con tal de conseguir el poder y al final eso es muy efímero. Yo sí creo que debemos de revisar nuestra política exterior, revisar hacia dónde van nuestros liderazgos. El sistema político nos ha rebasado y yo creo que hay que avanzar sobre ese tema para que otro extranjero no venga a decirnos cómo tenemos que autodeterminarnos en este país. Sí. Si lo hubiera hecho Putin o el presidente Xi a favor del libre, aquí se hubieran tirado ustedes del Picacho. La verdad, esto es una... Pero lo hizo Trump, un presidente que ha perseguido a nuestros hondureños en los Estados Unidos. Los ha deportado y eso creo yo que ya es una situación que rebasa
los límites de la dignidad que necesita el país. Antes de la pausa, se ríe el abogado Plutarco Rivera, jaja, y me dice así. Me dice. Ya le mandó el resumen. La primera pucha, Navas tiene un ojo porque dijo que era un gran texto y se está riendo Plutarco. La primera parte es opinión RRR, de que no se necesitan 3 concejales para declarar el ganador. El segundo es análisis sobre la opinión de mi padre realizada por la inteligencia artificial. La conclusión es que sí se puede, sin necesidad de un tercero o suplente, declarar un ganador del Consejo Nacional Electoral. De ahí hay varias opiniones. La ley dice una cosa. La letra. La letra de la ley dice una cosa, pero como aquí las leyes desafortunadamente, aunque son buenas, muy buenas, pero no, nadie las aplica. Pero porque debe cumplirlas. Y yo comparto con los compañeros, y más me voy por el lado del doctor Omar García. Yo también rechazo la injerencia venga de donde venga. Pero también hay que reconocer, porque vivimos en un mundo de realidades y no de fantasías. Hay que reconocer que vivimos en la esfera de la primera potencia económica y militar del mundo. Sí. Y yo conversaba con el doctor Omar García antes de comenzar el programa, que lo que hace la diferencia de los países no es cómo nos tratan los imperios a nosotros, porque yo soy también un amante de la historia, y si usted revisa, los imperios se han comportado igual a través de la historia, todos, claro, de izquierda, de derecha, todos iguales. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Cómo negociamos los países de la periferia con ellos. Y eso es lo que los hondureños no hemos aprendido a hacer todavía, desafortunadamente, con los de izquierda, y ni con los de izquierda, ni con los de derecha. Pero mire, doctor, a ver si los norteamericanos hacen lo mismo en Costa Rica. Pero allá la institucionalidad es más fuerte. Correcto. O hacen lo mismo en Uruguay, o lo hacen lo mismo en Chile, o en México. No. O sea, hay institucionalidad allá que funciona, como usted mismo lo dice, pero también hay personas que se adhieren a la cuestión criolla, es decir, nuestros intereses son nuestros propios intereses. Lo que piensa el norteamericano, imagínese un presidente como doña Xiomara o el que venga, haciendo campaña para que gane Trump en Estados Unidos. Inmediatamente le quitan la visa a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Es indigno también eso. Claro. Comparto lo que usted dice de eso de andarle señalando. A mí no me alegra que le quiten la visa a nadie. Pero eso, además, oiga, que es una decisión soberana de los norteamericanos. Ha sido una injerencia perra. Y todavía ayer estaban amenazando. Primera vez en la historia. Ayer estaban amenazando gente. Sí. Y ahora publican y amenazan gente. Sí, bueno, a unos en público y a otros en privado. Le voy a contar una historia con un amigo rico que tengo, de mucho dinero. Entonces me empieza a decir que la visa, entonces le digo yo, entonces me dice Quirosca, vos lo tienes 2 niños, le digo, y a narrar la esposa, porque Quirosca no tiene los millones que tenés vos, le digo. Claro. ¿Ya? Y millones en dólares tienes, amigo mío. Entonces le digo, la gente no ve la visa como la ves vos, le digo. Él sí, pues un empresario, gran empresario. Es otra visión. Pero los hondureños, el 99% de los hondureños no va a los Estados Unidos. No, hombre. Claro. ¿Cómo? Y no hay billete. Sí. Y aquí van los que creen que son ricos y no son, pero van y para que digan que andan en Miami. Pero sabe también, es que los políticos, algunos de ellos, tienen un discurso hipócrita también. ¿Verdad? Que el imperio, que aquí, pero se mueren por ir a los Estados Unidos, allá se van a curar todas las enfermedades, van a Disneylandia. Entonces, es un discurso hipócrita. Entonces, también hay que ser consecuentes con lo que uno dice, con lo que uno hace. El respeto es importante, pero también la inteligencia. Y aquí el pueblo necesitamos tener eso, inteligencia y la palabra respeto, para no ir y respeto seguido. El respeto e inteligencia. Pero hay algo que necesitamos y es inteligencia moral. Sí. Hombre, aquí estamos... Y emocional también. Pero la inteligencia moral es aquella de que usted sabe que lo malo es malo y lo bueno es bueno, hombre. No, pero aquí lo queremos poner en una situación de... matizarlo. Ambivalismo que no. Mire, el Consejo Nacional Electoral existe para que tengamos democracia. ¿Y por qué queremos democracia? Porque es la forma de vida que tenemos. ¿Para qué? Para convivir y no matarnos en quién debería estar encima de nosotros. Nosotros no queremos autocracias ni monarquías, queremos república. Correcto. Entonces debe de haber elecciones. Correcto. Elecciones en la alternabilidad de la gente que llegue. Puede ser un partido que ofrezca una persona o un independiente.
Bueno, quedó una alcaldía independiente ahorita, me parece muy interesante. No quiso recibir ninguna de las propuestas de ningún partido, quedó independiente esa alcaldía. Entonces, aquí tenemos que hacer, esa es la democracia y por eso somos república. Pero cuando olvidamos realmente nuestra esencia de la ciudadanía, del pasaporte que tenemos, porque eso es lo que nos da identidad, no somos parias, somos gente que tiene identidad propia, que tiene cultura propia, que tiene costumbres propias, que tiene forma de ver la vida propia, y hay otras naciones que tienen lo mismo. Sí. Entonces, ese respeto es el que queremos, pero no vamos a hacer estados vasallos. Claro. Yo espero que este gobierno, el que quede, no sea un estado vasallo. Tiene razón el guacho. Lula lo hizo y el otro día lo pusimos aquí. Sí, lo hizo. Por Xiomara, en el 2013. De ningún lado es ayudadita. Sí. Tiene razón. Ojo. Sí. Ojo. Sí, ahí está. Si lo había dicho el doctor ya. Me dice el periodista René Rojas. ¿Qué tal? Pregúntale a Octavio si va a ser un gobierno de integración. Si es cierto que negociaron ya 4 secretarías. Ay, esa risa, ¿cómo lo interpreta? Yo no sé porque yo no estoy en las negociaciones. Fue carcajada. Yo no estoy en la comisión y no sé si eso... No creo. Le voy a decir 2 cosas. En primer lugar, porque he escuchado unas cosas también muy groseras con respecto a una persona que yo le tengo un enorme respeto, que la va Maribel Espinosa. Podrá tener ella su carácter y podrán decirle lo que quiera, pero Maribel Espinosa es una defensora de la democracia y una persona digna que no necesita una Secretaría de Estado porque ella con su profesión ya tiene su vida arreglada, la de sus hijos y hasta la de sus nietos. Entonces, si eso es cierto, porque también me dijeron que andaban negociando del otro lado. También escuché que alguien andaba negociando con los de Libre. Entonces, entre medias verdades y medias mentiras, lo que le hacemos es un daño al pueblo hondureño, le hacemos un daño a las instituciones, a los mismos partidos, a los mismos candidatos, porque al final todo eso queda sin confirmar. Eso está como aquello de los famosos audios, que ahora ya no son delito, dijo el fiscal ese que tienen ahí. Entonces, imagínense en qué país vivimos, donde todo es un chiste, todo es un show, y al final, a la hora de la hora, nadie cumple la ley, que es lo que deberíamos hacer todos. Pero son 5 secretarías estratégicas. Para mí, ya sabe usted cuáles son. Imagine que usted sabe más que yo. Lo más estratégico. No, es por considerar el país como está y viendo el escenario que hay. Es estratégico. Pero ¿sabe qué sí creo que deben haber? Deben haber grandes acuerdos nacionales sobre lo que se va a hacer en el Congreso Nacional. Eso para mí es lo que es más importante. El que quede sabrá de que no tiene gente que pueda cubrir todas las secretarías. Hablando de un despegue si queremos hacer bien las cosas. O gente calificada. Entonces, gente calificada. Entonces tendrá que recurrir a otros hondureños que no son del partido. Y yo espero que así haga. Pero hay 5 que a mí me parecen, por lo menos para el daño que tenemos, la herida que tenemos y la injerencia que tenemos también. Entonces tenemos que pensar como nación. Entonces la primera, obvio, ¿no? Es defensa. Sí. Pero también tiene que ver con educación. Sí. La educación. La salud aquí se está quedando en una forma cada vez más precaria y eso genera inestabilidad social. La Secretaría de Planificación es importante establecerlo y si yo fuera presidente empoderaría bastante lo que se emprende, porque sería un motor enorme generador de empleabilidad. El turismo hay que explotarlo mejor porque no, es que se emprende, quedaría ligado en eso. Entonces todo lo que es MIPYME, porque necesitamos poner dinero en el bolsillo de mucha gente. Correcto. Y el país da para eso. Y los grandes proyectos de infraestructura que dan trabajo rápido. Pero yo creo que todo eso no se va a dar si no hay acuerdos a nivel de pactos políticos. Lógico. Y donde se tienen que sentar los grandes decisores políticos, ¿verdad? El Partido Nacional, los empresarios, el Partido Liberal, el Partido Libre, tienen que estar en una mesa para discutir hacia dónde vamos a dirigir el país. La sociedad civil organizada en general. Una vez le preguntaron al presidente Pepe Mujica y le preguntaron sobre un gran empresario que lo había perseguido cuando él era Tupamaro. Y él decía, ese me persiguió, pero él le da muchos empleos a muchas personas y yo tengo que sentarme con él. Cuando una vez fuimos enemigos o fuimos adversarios políticos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pensar en el país, pensar de que todos tenemos una voz para poder darle algo positivo a los proyectos de patria. Ahí el presidente Lobo dejó una ley que se llamaba Plan de Visión de País. Que está vigente porque no lo han derogado. No está derogado. Es papel mojado, derecho muerto, porque realmente nadie le puso al nivel de planificación del país.
Entonces yo creo que aquí debemos de hablar los grandes decisores, porque las consejeras hablan, son solo interlocutores de los grandes decisores políticos que hay en Honduras, y estos se tienen que sentar para que este país no vaya en una crisis, porque si hacen una, como lo decía, una declaratoria matacaballos, seguramente uno de los sectores se va a sentir afectado y eso puede generar una mayor crisis sin precedentes. Así que creo yo que lo que se necesita es pensar, como dice el doctor García, en la patria, pensar en cada uno de los hondureños que se levanta muy temprano por la madrugada hasta terminar en la tarde para ir a trabajar, para buscar alimento para su familia, y no pensar en intereses partidarios o intereses políticos o intereses particulares que al final nos han llevado hasta lo que tenemos hasta ahora, una crisis con 23 días sin tener presidente en Honduras. Bien, voy a la pausa, ponémelo el pino ahí, me dice también el guacho. Poneme el pino, acércamelo, acerquen, amplíen eso. Un comunicado oficial por la defensa del voto y la democracia. Honduras no está en crisis por culpa del pueblo. Esta crisis era por la conducta abyecta de una clase política que ha decidido sabotear el proceso electoral cuando los resultados no le son cómodos. Como Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata PINU, denunciamos y rechazamos de manera categórica las prácticas que antes, durante y después de la jornada electoral han tenido un solo objetivo: boicotear la voluntad popular y desestabilizar el país. Rechazamos de forma contundente y sin ambigüedades las acusaciones falsas que pretenden insinuar que el PINU, quienes lo integran o quienes están tratando de participar en apoyo a la democracia, han sido vendidos, comprados o alineados con uno u otro partido político. Esa narrativa es una estrategia vulgar de descrédito, utilizada históricamente por quienes no pueden imponer su verdad ni con votos ni con argumentos. Denunciamos además los ataques personales, campañas de difamación y hostigamiento contra las personas que han acompañado el escrutinio especial. Atacar observadores, técnicos y ciudadanos comprometidos no es fiscalización, es intimidación, es amenaza y es una señal equivocada de miedo a la transparencia. Con la misma firmeza condenamos las manifestaciones irresponsables promovidas por actores políticos que, lejos de canalizar el descontento de manera democrática, han optado por tensionar el país, alimentar la confrontación y jugar con la estabilidad social como moneda de negociación política. Como PINU-SD, le decimos con claridad: no defendemos partidos, no defendemos candidaturas, defendemos el voto, la legalidad y la voluntad popular. El pueblo ya habló. Lo que hoy está en disputa no es un resultado, es la madurez democrática de quienes aspiran a gobernar, los cuales se prestan a descarrilar el proceso con sus actitudes. Desde el 2000 el PINU propuso la segunda vuelta electoral y esta situación no existiría si eso hubiese sido aprobado, con lo cual el tiempo nos da nuevamente la razón históricamente. Advertimos con toda responsabilidad, dicen los del PINU, que persistir en la desinformación, el desconocimiento del proceso y la incitación al conflicto tendrá responsables políticos concretos, y el país no olvidará quienes apostaron por el caos cuando se le pidió altura. La democracia hondureña no es rehén de nadie, y el poder que no se gana limpiamente en las urnas no se impone con gritos, amenazas ni rumores. Junta Directiva del PINU, una pausa y volvemos. El subsidio debe continuar. El subsidio mejora mi calidad de vida. El subsidio es energía que vuelve a vos, a nosotros. Cuando te invitan a una cita sorpresa, pero tu sonrisa amarilla se coló en el plan. Usa la nueva Colgate Luminous White Color Correct. Con su tecnología de color violeta, corrige tonos amarillos al instante.
Luce una sonrisa blanca al instante. Prueba Colgate Luminous White Color Correct. El amor de mi mamita es completo porque me acompaña cada día. Es completo porque hace que te brille más. Es completo porque lo siento todo el tiempo. Suavitel Complete, con su nueva fórmula avanzada, es el todo en uno más completo. Suavitel Complete es tan completo como el amor de mamá. Creamos un espacio donde tu voz se vuelve noticia. Tus denuncias y necesidades son nuestra prioridad. Te escuchamos, te entendemos y mostramos la realidad del país tal como es. Política, economía, salud, educación. Temas que cada día impactan tu vida. Noticias y denuncias con René Amaya. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, solo por el 11. Desde tu computadora, tablet o celular, el 11 está a un clic de distancia. Ingresa a www.canal11.hn y disfruta de noticias, entretenimiento, deporte y mucho más, cuando y donde querrás. Para estar bien conectados, seguimos en todas las plataformas digitales como Canal 11 HN. Opina, interactúa y compartí todo lo que te gusta. Informate, divertite y mantenete conectado con todo lo que pasa solo por el 11. Escuchen esta sesuda reflexión. Revisaron 144 actas en un día. O sea, que a ese paso 19.167 actas las terminarían en 132 días corridos. Para disponer de un rato al final del turno cada día para ir a trompear enemigos y mandarlos al hospital. Ayer fueron 4 los sopapeados. Serían 527 trompeados en toda la jornada de revisión. ¿Qué tal esta reflexión? Pero es que mire, ahí hay varias cosas. Primero, no estamos pidiendo la revisión de las 19.000. En el caso del partido de Lera son 8.845. Sí. 2, se puede implementar, hay 2 turnos, A y B. ¿Por qué no implementar un turno C? Si ya nos costó 4.000 millones el proceso, ¿por qué no gastar en lo más importante que es el contar los votos para que los ciudadanos queden tranquilos? Y lo de los sopapeados, yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa estamos a favor de la violencia en la política en ninguna de sus formas. Por eso los dirigentes deben de tener cuidado con lo que dicen, porque ellos ahorita en Navidad, porque siempre van a reunir y todos la van a pasar bien comiendo pavo. Y entonces, a mí me gusta el chiste que me contaron allá en el interior, ¿verdad? Hola, primo cachureco, ¿qué tal está, primito liberal? Velo y anda con la cuñadita libre. Entonces dije yo, esto está en familia. Entonces, miren, es cierto eso, no se maten ni mueran por eso, ¿verdad? Ellos están muy bien. Y realmente el pueblo necesitamos eso. Los sopapeados, en eso lo lamento mucho, la integridad. Sí. Pero por eso le estaba diciendo, es que mire, inclusive hasta el pronunciamiento del Pino lo está diciendo, pues, está advirtiendo. O sea, es que no tenemos los elementos catalizadores para canalizar la frustración. Se está acumulando. Teníamos la Navidad, y se la reventaron. Teníamos el fútbol y se lo reventaron. Todo. Entonces se está acumulando. Perdió la Olimpia también. Entonces, y el Motagua. Ahí se lo digo. No empecemos con eso. Se lo digo así al pueblo hondureño, en análisis de gobernabilidad. O sea, aquí lo que estamos llegando es gobernanza, ni siquiera gobernabilidad, porque la gobernabilidad es que usted crea en las instituciones y hasta las defiende como ciudadano. Sí, sí. Esa es gobernabilidad. La gobernanza es la que hace un dictador cuando dice cúmplase y los ciudadanos tienen que hacerlo. Pero aquí la gobernabilidad la estamos, todavía está en peor circunstancia. Yo solo espero, y se lo dije a un grupo de intelectuales hace poco, solo espero de que podamos tener control. Alguien va a cometer algo estúpido y va a tener una estúpida respuesta y nos puede hundir en una noche oscura y estúpida. Es que esto del poder no lo juguemos tan así. Usted no puede pensar que tiene control. Tenemos grupos, inclusive no estatales, con poderío
fuerte, armado, en ciertas zonas de Honduras, que solo están esperando también este desasosiego. Ya hemos visto cómo se han estado matando gente. Los narcos, entonces, claro, ¿por qué creen que Costa Rica está preocupada ahorita en las elecciones? Tuvieron que autorizar 196 visitas de embarcaciones norteamericanas artilladas para el 2026. Esto está serio. Por primera vez. Y no podemos, nosotros no podemos. Si esto lo hacen los ticos, que son demócratas y republicanos, que están buscando auxilio, es porque hay alrededor cosas que no convienen a una nación. Hombre, cumplámosle entonces. Si hoy va a haber una declaratoria, que cada quien entonces diga, ni modo, si ya lo sabemos. Yo no entiendo, fíjate, Raúl, si con el Consejo Nacional Anticorrupción, ellos presentaban las mismas actas que tenían liberales, nacionalistas y también libres. Y ahí están las 4. ¿Y cuál era el problema? Si ya todos sabemos quién can nombre. Entonces, ¿por qué hicimos todo esto? Porque hay un tema que está pendiente, el Congreso Nacional, que es donde realmente se hacen los cambios, y es donde realmente se detienen los cambios, y es donde realmente no se permiten cambios. El principal poder del Estado. Entonces ahí, ¿cómo va a ser? ¿Y quién va a revisar eso? ¿Y cómo van a quedar al fin? ¿Y quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el secretario? No, y no le quepa la menor duda de que ahorita ya está esa propuesta en negociación. Ya andan unos que ahí. Eso más bien ya anda. Unos ahí. Y que usted dice, bueno, pero es que las secretarías, o sea, no le suena conocido todo esto. Entonces son situaciones de llegar hasta el último momento para decir, es que no se pudieron hacer, o ni modo quedamos así. ¿No ajustó el tiempo? Ese no ajustó el tiempo. A muchos se nos está quedando ya cortos. Y por eso ciertos connotados, personas que mirábamos en la televisión, ya no están con nosotros. Sí. Ya se presentaron ante Dios para juicio. Entonces todos vamos hacia eso. ¿Por qué no podemos pensar en construir una Honduras soñada, mejorada? En 4 años se pueden dejar las bases. ¿Por qué no podemos utilizar todo ese conocimiento que nos vendrá de gente que vendrá de Estados Unidos para que pueda activarse las MIPYMES con ya cierto conocimiento? No vamos a necesitar mucha preparación para eso y que van a poder dar bienes y servicios. ¿Por qué no podemos fortalecer más nuestras fronteras? Porque las estamos dejando débiles. Sí. ¿Por qué no podemos tener una fuerza de soberanía naval en todo el Caribe, en lo que corresponde? Tenemos problemas con respecto a eso. Y yo no miro de parte de los partidos políticos que ansían el poder ponerle solución a eso. Tenemos mucha gente en pobreza, hombre. Esto no es justo, mucha pobreza. Y yo lo digo, abogado Navas, mire, se levantan a las 5 y se acuestan a las 9 y no salen de la pobreza. Eso no es justo. Pero es que el sistema está diseñado para fallar. Ese sistema tiene que cambiar. Porque no podemos tener esta cantidad de personas que se están sacrificando, que creen estar acá y siguen en pobreza. Y eso no es correcto porque esta nación es rica, muy rica. Nos van a cerrar las inversiones norteamericanas allá. Bueno, desarrollemos internamente mercados internos, la infraestructura. ¿Por qué yo no puedo construir una carretera y solo dar como ley que los que vivan 100 kilómetros donde pasa la carretera sean los que sean empleados? No los tengo que traer de otro lado. El dinero del pago se va a quedar ahí. Eso va a generar más negocios. ¿Por qué no puede tener cada quien su negocio? Alimentos por trabajo, o sea, varias formas. Eso se puede hacer. Yo lo experimenté en, no sé, el alcalde de aquel momento. Hay experiencia bonita. Sí, yo lo experimenté con respecto a lo que es una Concepción de María de Choluteca. Viene el alcalde y me dice, mira, aquí solo hay piedras y pobreza. Empecemos por eso. Entonces empecemos a empedrar para que haya alimentos por pobreza. Sí funciona, o sea, lo que necesitamos son cabezones y cabezonas que no crean que este es el momento y ver cómo van a hacer lo que no deberían de hacer y pensar en multiplicar. Mire, multiplicar la clase media es buen negocio para todo país. Expandir la clase media. Es que no podemos estar pensando en que se quiere disminuir. La gente rica falló. Pero también estamos disminuyendo la clase media y aumentando la pobreza. Los pobres no compran. Los pobres, lamentablemente, tienen que subsistir. Entonces, aquí necesitamos desarrollar las MIPYMES y todo. ¿Por qué no podemos tener eso? Pero todo eso, doctor, es con reglas claras, con instituciones que funcionan, instituciones no gelatinosas, que pueden
Cernirse a la Constitución. Se han convertido en administradores de la miseria, no de generadores de la riqueza. Prosperidad. No generadores de la riqueza. Exacto, administradores de crisis, ¿verdad? Y pasamos de crisis a crisis. Totalmente. Entonces yo creo que aquí con las reglas claras podemos construir un mejor país. Yo digo con otra clase dirigencial de los partidos políticos también, ya los liderazgos transformadores deben de tomar el punto para escuchar lo que está diciendo nuestra juventud. Yo soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma y me doy cuenta de que los estudiantes no piensan igual que los liderazgos políticos. Totalmente distinto. Ya no era como los estudiantes de los años 70, 80 y 90 que tenían una cultura ya traída desde sus padres, y que liberales, nacionalistas, o la izquierda o la derecha, ya ahora ya no, es otro tipo de concepción y hay que apuntar hacia eso. El país va a desarrollarse con liderazgos que realmente piensen en el país y que no piensen en, como yo lo dije, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, se convirtió en un campo de batalla y respetamos la silla de tener un puesto de una elección de segundo grado tan importante como el Consejo Nacional Electoral y se convirtieron en una jauría de chismes, de rumores, de audios, de que me quedas viendo mal, que te reís, o sea, yo creo que eso ha pasado... Poco profesional. O sea, ha pasado, sí, mire, yo trabajé en la Maxi con Salvador Romero Vallivian, que fue el presidente del Consejo Nacional Electoral o el Tribunal de Justicia Electoral en Bolivia. Él trabajó aquí en la Maxi. Un tipo que respetaba la institucionalidad y que habían presiones. Claro que hay presiones de los partidos políticos, pero no quiere decir de que no voy a tomar las decisiones de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución. Ahí es donde nosotros vamos a hacerlo. Y yo voy a recordar algo de un gran liberal que me dijo un día, el doctor Edmundo Orellana, que compartíamos panel, y me dijo, yo le estaba diciendo que para fiscal general se necesita alguien con meritocracia, con capacidad técnica, y me dijo, todo lo que usted dice es correcto, pero necesitamos gente valiente también, que enfrente esas presiones, que enfrente esos grupos de poder que le dicen, si no haces esto, te vamos a meter un requerimiento fiscal. Creo que necesitamos gente que realmente, hay gente talentosa en este país, muy talentosa, comparto panel con algunos de ellos, que se pueden generar espacios de discusión analítica, reflexiva, y no desacreditando las instituciones, que creo que eso nos ha llevado hasta hoy lo que tenemos, Raúl. Sí, Raúl, solo como corolario de todo lo que han comentado mis compañeros, a mí siempre que vengo donde Raúl me gusta traer un pensamiento de algún escritor. Albert Camus. Claro. La intolerancia, la estupidez y el fanatismo pueden combatirse por separado, pero cuando se juntan no hay esperanza. Como dijo Facundo Cabral, ¿verdad? Espere, repitan. Lo repito. Sí. La intolerancia, la estupidez y el fanatismo pueden combatirse por separado, pero cuando se juntan no hay esperanza. Albert Camus. Sí, Camus, y por eso yo quiero públicamente acá, por eso hemos como PINU presentado este reclamo ante las autoridades del Consejo Nacional, pero también a los partidos políticos y por supuesto ante el pueblo, ante ustedes. O sea, no nos metan en esos costales. Les hemos dado por años las salidas para todo esto y nunca hacen caso. Nosotros propusimos que las papeletas estuvieran separadas, propusimos que las papeletas tuvieran fotos. Ustedes, los partidos, bipartidismo, no estaban de acuerdo con eso. Establecimos lo que es el Seguro Social, establecimos lo que es el sistema de salud y lo han ido arruinando y arruinando. Y ahora es que nosotros nos están achacando que nosotros somos parte de... No nos metan en eso. Aquí hago también una extensión de ese señalamiento. Nuestras convicciones son estrictamente republicanas y democráticas. Y nosotros no nos vamos a doblegar ante cuestiones que realmente están lindando con aspectos que no corresponden. Así que por favor hagan caso serio y no omiso a nuestro comunicado como PINU Socialdemócrata dado en esta fecha. Y yo quiero en estos momentos, estamos antes de llegar a Nochebuena, aún así abrácense y tengan tiempo en familia. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Bien, solo voy a la última pausa. Sí. Al volver vienen las conclusiones de ellos. El informe que hay
que tenemos es que en las próximas horas habrá declaratoria. Habrá declaratoria. Con los resultados que hay, eso postularía a Narria Fura como presidente del país. Al volver les pregunto a ellos qué piensan de eso, pero informes que tengo de fuentes fuertes es que eso es lo que va a pasar en las próximas horas antes de la Navidad. Volvemos. Vamos a las conclusiones finales. Abogado Octavio Pineda, gracias por su participación. Gracias, Raúl, por la invitación. Un placer haber estado con estos distinguidos panelistas. No, yo creo que lastimosamente, si eso que usted dice se da en las próximas horas, va a dejar un mal sabor de boca al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño aspira a que su voto realmente tenga peso y sea contado. Nosotros presentamos 8.845 impugnaciones que se presentaron en legal y debida forma, y que esperábamos que el Consejo Nacional Electoral por lo menos revisara y que nos dijera cuáles pasaban a escrutinio especial y cuáles no. Pero si eso que usted dice se da así en la forma que usted lo señala, yo creo que la legitimidad de quien salga señalado como presidente va a ser una legitimidad muy débil y va a tener problemas durante los 4 años, porque el 60% del padrón electoral va a estar en contra, porque los otros dos partidos representan 2/3, o sea que va a gobernar apenas con 1/3 del padrón electoral. ¿Podrá llegar a acuerdos el Partido Liberal? Los partidos están hechos para hablar, por eso se llama parlamento. Hablar es llegar a acuerdos y consensos, claro, que deben ser en beneficio de los ciudadanos y no de los que se creen dueños de los partidos. Gracias. Don Omar. Al Partido Nacional, ustedes son partido nacional, no son partido internacional, no son partido que piensa más en extranjeros que en nacionales. Piénsenlo bien. El Partido Liberal se supone que es para que seamos libres, no de partido, sino que no seamos esclavos. Pero hemos visto, sinceramente, en ustedes este tipo de cosas solo son de nombre. Pero puede haber dentro del liderazgo de ustedes cambios. Veo gente joven en ambos partidos. Es la oportunidad de romper cadenas. Esas cadenas generacionales que hicieron de alguna u otra forma la riqueza de algunos, pero la pobreza de mucha gente, mucho pobre. Estos años ha estado gobernando un tripartidismo y siguen las mismas estadísticas, los mismos niveles de pobreza. Más bien va creciente. La democracia no es para multiplicar los pobres, es para disminuirlos. Así que yo invito más bien a que haya un momento, si realmente ustedes tienen un momento, los que van a ser presidentes, tienen el momento de mandar, piénsenlo bien. Es la oportunidad de su vida de ayudarnos a salir en esto o hundirnos más. Y a las personas que nos han hecho daño, todo daño siempre se cosecha. Recuérdenlo, no se van a escapar de eso. Y le digo a todos, ¿quién está ganando tanto que todos podemos perder todo? Gracias. Abogado Navas. Raúl, muchas gracias por la invitación y gracias por compartir el panel con tan distinguidos panelistas. Para mí sería temerario que el Consejo Nacional Electoral hiciera la declaratoria sin tener el escrutinio especial de todas las actas que se han impugnado. Creo que ahí sería un gobierno ilegítimo, un gobierno que tendría problemas de gobernabilidad y que al final tendríamos el gobierno de Juan Orlando 2.0 del 2017 en adelante, ¿no? Haciendo alegoría de lo que decía el doctor Pineda, con Albert... Una pregunta. ¿Cómo si usted estaría satisfecho? No, yo creo que se tienen que contar, ¿verdad? Lo produce mi ex, que se tienen que contar todas las actas impugnadas, que participen todos los partidos políticos y que de ahí digan, ganó Afura o ganó la Rala, ¿no? Porque ya el Partido Libre dijo... ¿De cuántas actas hablamos? Estamos hablando de 8.840 actas, que ahorita solo se han contado 1.000 y algo, ¿verdad? Ni siquiera el 2.273 que ayer le bajaron, ¿verdad? Le bajaron un poco. Yo diría, Raúl, que si no hacemos eso,
haríamos lo que dice el doctor Pineda con Albert Camus, que ese es su libro Sísifo, es llevar la roca a la cumbre y esa roca, como una maldición, vuelve a caer y tenemos que volverla a llevar y volverla a caer. Los círculos cerrados, ¿no? Las crisis no resueltas nos van a llevar a conocer otra vez una crisis con mayor profundidad y con mayores problemas sociales, culturales, políticos y económicos, que eso a nadie en Honduras le conviene. Así que creo yo que yo espero que los consejeros del Consejo Nacional Electoral esta vez actúen con responsabilidad, actúen apegados a la ley y respondan a la voluntad popular, que esa es la que al final el pueblo cívicamente fue a establecer su voto bajo la soberanía popular, y que esperemos que eso se respete ahora y en los siguientes conteos que se van a dar dentro de las juntas receptoras de votos. Bien, vamos a esperar las próximas horas. Recuerden, el plazo es hasta el 30, ¿no? Sí, sí, legalmente hasta el 30 de diciembre. El 30 de diciembre. ¿Ustedes creen que es más prudente entonces contar hasta el...? Sí. Sí, para darle tranquilidad al pueblo hondureño y a los candidatos, para darle legitimidad al que gane. Mejor tomémonos el tiempo. Si de todas maneras ya nos arruinaron el 24, como dice el doctor García. Si al final no lo escogen, por ejemplo, el presidente con esa ilegitimidad, el Congreso Nacional, el próximo Congreso, va a ser un campo de batalla peor del que fue anterior. Y va a ser los 4 años. Los 4 años, sí. Va a haber reclamos de uno y otro lado. Arruinado el 24, pero el nacimiento de Jesucristo como Señor y Salvador para la humanidad siempre permanece. Claro. Bendiciones a todos. Sí. Bien, vamos a estar pendientes en las próximas horas. Ellos hablan de que tal vez se logra el conteo hasta antes del 30, pero trasciende que en las próximas horas podría declararse el ganador del parte del Consejo Nacional Electoral, y con la presencia de Ana Paola, que preside, Ana Paola Hall, y la abogada José López. Ambas ayer aparecieron virtualmente. El consejero del Libre, Marlon Ochoa, dice que él no lo va a hacer. Vamos a ver cuál es la posición, pero entiendo que alguna gente que conduce Libertad y Refundación ya están claros cuál es la situación. Así está la política en Honduras. Buenos días, gracias. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.